En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia y sus compañeros. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios estén con todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de los afluentes de la fe. El afluente de hoy va a ser el compañerismo. Sí, hablamos del amor a Dios y a su mensajero, hablamos del amor entre los creyentes, y una cosa muy importante también que se da entre los creyentes es el compañerismo, el concepto coránico llamado as-suhba. Hablamos de forma breve de este afluente en el programa que dedicamos a la educación espiritual, pues es una de las tres condiciones imprescindibles para emprender el viaje de la espiritualidad. Un compañerismo en forma de discípulo de los maestros de la materia, de la espiritualidad, y también en forma de amistad con hermanos y amigos en la lucha por la causa de Dios. Lo ideal es que este compañerismo sea en las dos formas, al igual que lo fue en la época del profeta, la paz sea con él, quienes fueron discípulos del profeta, la paz sea con él, y al mismo tiempo eran compañeros, hermanos y amigos en la causa de Dios, amigos y hermanos unos de otros. Hoy día es difícil encontrar este compañerismo ideal, es decir, de las dos dimensiones, en el que los creyentes y las creyentes sean discípulos de los maestros de la espiritualidad y al mismo tiempo luchen juntos por las causas sociales, económicas, políticas, etc. Esta realidad obedece a razones históricas, muy largo de explicar, pero que podríamos resumir de forma breve en el aislamiento de los sabios de la espiritualidad y su alejamiento de la suciedad de la sociedad, de la corrupción, de la política, de los conflictos armados, etc. Lo que ha llevado a muchos a buscar su salvación individual sin que ello se convirtiese en una vía para el cambio social o la lucha política. Esta realidad histórica no es tan absoluta, pues evidentemente hubo casos en los que las comunidades espirituales lograron convertirse en verdaderos movimientos sociales y de resistencia, movimientos con reivindicación política en el sentido de reforma y cambio de la sociedad hacia mejor. Uno de los ejemplos más ilustres en toda la historia han sido el movimiento de los almorávides, pero también el movimiento de los sanusiyís en Libia y también los shadilíes en algún momento de la historia. Así como grandes sabios espirituales encabezaron grandes luchas por la reforma y por el cambio y sobre todo contra las invasiones coloniales. Hay muchos ejemplos, Abdullah ibn Yasin, el mismo fundador del movimiento almorávide, también Mulay Mohammed ibn Abdul Karim al-Khattab en el norte de Marruecos, el Sheikh de al-Ainain en el sur de Marruecos, también el Omar Mukhtar en Libia, etc. Son muchos los que desde la maestría espiritual, desde el conocimiento, desde el liderazgo religioso, no se han limitado a quedarse a enseñar un Islam de salvación individual a las personas, sino que se han comprometido con la reforma, con el cambio social para llevar a sus sociedades a unos estados mejores de dignidad, de libertad, de justicia, porque solo en esas condiciones realmente las personas pueden librarse a sí mismas y a las demás. Pero hay que reconocer también que las excepciones no cambian la regla, y la regla, por desgracia, es la justificación de la realidad decadente, el desinterés por los problemas de la gente, etcétera, que han sufrido a lo largo de la historia hasta la actualidad, sobre todo en la actualidad, por parte de los maestros o las cofradías espirituales. Hoy nos encontramos con varias organizaciones y asociaciones musulmanas, juveniles o no, que unen sus esfuerzos para mejorar la vida de sus miembros y de sus sociedades, pero faltos del liderazgo espiritual, lo cual es imprescindible para un verdadero cambio, un cambio que empieza por el cambio del espíritu para luego transformarse en el cambio social, político, económico, etc. Y también al mismo tiempo encontramos cofradías o hermandades espirituales dirigidas por maestros de la espiritualidad, pero alejadas totalmente de la realidad social, económica y política de sus sociedades, cuando no son o sobreviven al amparo de los regímenes que se supone que habría que cambiar, regímenes, pues eso, que habría que cambiar para que sean realmente acordes a las enseñanzas del Islam. Esta disyuntiva dificulta el progreso de en la senda correcta de las sociedades musulmanas y de sus comunidades. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán que haya entre vosotros los creyentes una comunidad, una umma, que convoque al bien ordenando lo bueno y prohibiendo lo malo. Esos son quienes tendrán éxito. Corán capítulo 3, versículo 104.
Así que el afluente del que vamos a hablar hoy, fundamental para la educación espiritual y que además tiene un efecto positivo, inmediato, directo, es el compañerismo, también conocido en árabe, as-suhba as-salih, la buena compañía, los buenos compañeros del camino. El creyente, para que pueda desarrollar todas las dimensiones de la fe y del din, y en especial de la espiritualidad, es imprescindible este afluente de hoy. Tal es la importancia de este afluente de la fe, que los creyentes que creyeron y siguieron al profeta de la paz, las bendiciones sean con él y con su familia, son conocidos justamente por esta cualidad, la de compañeros, la de compañerismo. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: Muhammad es el mensajero de Dios. Los creyentes, quienes están con él, son severos con los incrédulos enemigos, pero misericordiosos entre sí. Entre ellos, los verás, oh Muhammad, rezando inclinados y prosternados, procurando la misericordia de Dios y su complacencia. Corán 48:29. Este versículo es explícito y rotundo. Muhammad es el mensajero de Dios, de eso no hay duda. Y los creyentes que están con él, esta ma'iyya es que le acompañan. Subrayad eso de que le acompañan, que están junto a él, con él, que están a su lado, aprendiendo de él, siguiéndole, protegiéndole, amándole. Se aman entre sí, estos creyentes, y son severos con los paganos enemigos que les perseguían y oprimían. Este amor que se tenían entre sí y esta severidad para con los enemigos que les perseguían, y también esa devoción en busca del amor divino y de la misericordia, son frutos de ese compañerismo con el profeta, la paz sea con él. Es ese compañerismo el que les hace ser devotos, el que hace que se amen entre sí y que luchen contra los enemigos de la humanidad. Este amor convertía a los primeros musulmanes en compañeros y hermanos, conscientes de la importancia de este afluente de la fe, que son muchos los actos, son muchos los recuerdos que el profeta, la paz sea con él, nos enseña, que nos insiste en la hermandad entre los creyentes, incluso con los creyentes de todas las generaciones y tiempos y pueblos. El profeta, la paz sea con él, hermanó entre los emigrantes y los ansar, los auxiliares, los musulmanes de Medina. Nos recuerda que los creyentes son hermanos unos de otros, e incluso el mismo Corán nos dice: ciertamente los creyentes son hermanos, y nos enseña esta bonita y maravillosa súplica, que es esa conexión espiritual entre las generaciones de creyentes. Dice Dios Altísimo: quienes les sucedieron dijeron, está hablando de los creyentes, quienes les sucedieron dijeron: oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, tú eres misericordioso. Corán 59, versículo 10. Es una unión espiritual que nos identifica con los creyentes de todos los tiempos y de todas las generaciones. Volviendo a nuestro tema del compañerismo, Dios nos ordena, no ordena en el Sagrado Corán estar junto a los creyentes, nos ordena estar junto a los creyentes veraces, piadosos y virtuosos. Dice, alabado sea: oh creyentes, temed a vuestro Señor y estad junto a los veraces. Corán 9:119. Una orden directa, no hay interpretaciones, sino que, oh creyentes, tenéis la obligación, tenéis la orden, se os prescribe estar junto con los creyentes veraces. Y una pregunta es: ¿cómo puedo reconocer a los creyentes veraces? ¿Es cada uno que dice que es creyente lo es? El Corán mismo nos responde. Dice, alabado sea Allah Altísimo: por cierto que los verdaderos creyentes son quienes creen en Dios y en su mensajero, y no dudan en contribuir con sus bienes o luchar por la causa de Allah. Esos son los sinceros en la fe. Corán 49:15. Así que son aquellos que creen en Dios, que creen en su mensajero, que están seguros de su fe y contribuyen con todo lo que pueden y todo lo que poseen a la causa de Dios. Para alcanzar semejante nivel de abnegación, de entrega, de sacrificio, hace falta un gran trabajo de purificación, para lo cual también es importante estar en compañía de los mismos creyentes, de los devotos. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán, en el capítulo de la caverna 18, dice Allah Altísimo ordenando al bendito profeta Muhammad, la paz sea con él, y sabemos que en el Corán, como norma,
cuando la orden divina va dirigida al profeta, es que es multiplicada la importancia para los creyentes. Dice Dios Altísimo: estate en compañía de quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde, anhelando su rostro y complacencia. No te apartes de ellos inclinándote por el encanto de la vida mundana. No obedezcas a quienes hemos hecho que su corazón se olviden de nosotros, sigan sus pasiones y se extralimiten en sus acciones. 18-28. Alabado sea Dios. Recitamos este versículo cada viernes, por lo menos, ya que está en la sura esta que es recomendado recitar cada viernes, pero no prestamos mucha atención a este versículo. Y nos dice el versículo: o se está con la gente devota y consciente, la gente de taqwa, la gente de dhikr, la gente de recuerdo y consciencia, lo que nos ayuda a los creyentes a ser devotos y conscientes de Dios, o estamos con gente de corazón abandonado, que vive en el olvido y el descuido, en la gafla, por lo que solo obedece a su divinizado ego y no respeta ningún precepto. Los creyentes, mujeres y hombres, tienen que procurar acompañar a las mejores personas, a los creyentes sinceros, a los maestros y sabios, visitarles, ser generosos con ellos, respetarles, reconocer su favor y excelencia, y ser bondadosos con ellos, con los justos y virtuosos, con la gente de la casa del profeta, la paz sea con él, alayhimussalam, y con todos los musulmanes, evidentemente. Y saber tratar a cada quien en base a su entrega y sacrificio por el Islam y también por su devoción. Cada uno tiene su lugar y su consideración y respeto. La sociedad musulmana es una sociedad hermanada, unida por la fraternidad y la compasión, valores que se expresan a través de la generosidad, de la hospitalidad, de la benevolencia y el respeto a los mayores y a los más pequeños. Por eso el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nos dice: la persona sigue la religión de su amistad, que cada uno busque su propia amistad, transmitido por Imam Ahmad y por Ibn Asakir. Es un hadith muy interesante, muy importante, porque nos dice cada uno sigue las costumbres, los hábitos, la tradición de aquellos con quienes está de forma permanente, como dice el refrán español: dime con quién andas y te diré quién eres. El creyente, para ser creyente, y si quiere ser creyente y si quiere crecer, tiene que estar con los creyentes que le pueden ayudar en el camino. Por ello, amar a los creyentes y estar junto a ellos son dos afluentes de la fe muy beneficiosos. Nos ayudan a mejorar nuestra fe y nuestra conducta, nos acerca al amor divino y hace posible esa liberación espiritual personal y también esa liberación de la comunidad del yugo, de la opresión, de la corrupción y de la división. Vamos a terminar el programa de hoy con una pequeña historia de compañerismo y de amor por la causa de Dios. De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él y con su familia, dijo: una vez un hombre fue a ver a un hermano en otra aldea, un hermano no de sangre. Dios envió a un ángel en forma humana y en su camino le preguntó, puso en su camino este enviado de Dios, este ángel en forma humana, y le preguntó a esa persona al cruzarse por allí, y dijo: ¿a dónde va? Y el hombre respondió: voy a ver a un hermano de la aldea a la que me dirijo. Y el ángel le pregunta: ¿te tiene que devolver algún favor? ¿Te une a él alguna relación de sangre, alguna fraternidad o alguna relación comercial o algún interés? Y el hombre respondió con total sinceridad: no, sencillamente voy a verle porque le quiero en Dios. Y entonces el ángel le dice: que sepas que soy enviado por Dios para anunciarte que Dios te ama, al igual que amas a este hermano por él, transmitido por el imam Muslim. Ahí vemos el valor y la importancia de que ese amor exista y que se alimente a través de esa cercanía, de ese compañerismo, de esa proximidad y esa lucha conjunta, tanto en contra de nuestros propios egos para purificarlos y pulirlos, para que sean nuestros corazones sanos y puros, y también para que, haciendo fuerza común, uniendo nuestros esfuerzos, podemos conseguir una sociedad más justa y más solidaria. El compañero con solo verle te recuerda a Dios Altísimo. Si haces algo malo te avisa y te aconseja. Si haces algo bueno te ayuda. Siempre aprendes de él. Se preocupa por ti y nunca escatima esfuerzo en ayudarte. Ese es el verdadero compañero
los que tenemos que buscar y también procurar ser nosotros para con nuestros hermanos y para con nuestras hermanas. Hasta aquí nuestro programa de hoy y como siempre les recuerdo que para cualquier observación, crítica, comentario o pregunta sobre el programa pueden hacerlo a través de los canales siguientes, a través del correo electrónico escribiéndonos a afluentes@cordobainternacional.com o a través de las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Hasta el próximo programa, Dios mediante, sean felices y que Dios les bendiga y guarde. La paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.